Mire usted, Alemania tenía simpatía con México y viceversa. Cuando Estados Unidos se enteró que proponían a nuestro país unírseles a cambio de regresar a México el territorio perdido, bombardean los barcos Potrero del Llano y Faja de Oro. Alemania tenía los ojos puestos en varias naciones de Latinoamérica. Argentina les abasteció de carne en la Segunda Guerra. México sería de gran ayuda también. La cuestión es que el telegrama Zimmermann y la petición de que nos les uniéramos fue en la Primera Guerra Mundial, fue en 1917. Sí. En cambio, los barcos fueron hundidos en 1941, 42. Pero aquel refrán, piensa mal y acertarás, cabe perfectamente en este asunto. Fueron los gringos los que nos hundieron los barcos. ¿Tú crees que Alemania, con barcos sumergibles que tenían la necesidad de salir pues frecuentemente para renovar su aire y cargar sus baterías y luego reabastecerse de combustible, lo harían a la mitad del mar? No. E hicieron lo mismo que hicieron en España cuando volaron un barco y le echaron la culpa a quienes no la tenían y se metieron a una guerra injusta como todas las guerras que emprende Estados Unidos. Así como se metió a Afganistán y a Irak, no lo acaban de ver, con unas mentirotas diciendo que tenían armas de destrucción masiva. Los gringos querían que nos uniéramos a su guerra. Pero México, país pacifista por excelencia, no tenía vela en el entierro. Sin embargo, los submarinos gringos hunden barcos mexicanos. Y entonces México se ve obligado a participar en la contienda. Y más tarde alteran los reportes, los norteamericanos alteran los reportes gringos de submarinos que decían que habían hundido a nuestros barcos. Qué malvados, ¿verdad? No se les va a quitar. Van a seguir siempre con las mismas mañas. Es que si se les quita, pues se les quitaría parte de ese estatus que tienen como la nación más poderosa del mundo. Y el imperio de terrorismo y de miedo ha sido parte de lo que sustenta ese primer lugar o ese ser el país más importante y poderoso. Por otro lado, bueno, pues aquí la historia, tú lo has dicho muchas veces, la escriben los vencedores, pero afortunadamente de esa guerra hay muchos testigos que no han perdido la memoria. Los submarinos tenían la preocupación de bloquear los abastecimientos cercanos. Para sabotear. Inglaterra principal, ¿Para sabotear? A Francia, Inglaterra, sí, para sabotear. Bueno, en realidad sí fueron los alemanes. Se conoce el capitán del submarino, el cual fue condecorado precisamente por hundir a varios, no solo esos dos, sino 3 o 4 más barcos mexicanos. ¿Me permite una pausa? Adelante. ¿Tú crees que los alemanes condecoran al capitán de un submarino por hundir barcos de una nación que no estaba en guerra? Te voy a explicar por qué. Esos barcos llevaban petróleo mexicano a puertos de Estados Unidos. ¿Y eso qué? Hayan llevado oro, petróleo, trigo, lo que quieras. No tenían razón para atacar a barcos de bandera mexicana. Pero sí lo hicieron. No estaba en guerra México. Tampoco Estados Unidos tenía razón para atacar barcos mexicanos, que lo estaban abasteciendo. Yo nomás quiero que apliquen ustedes la lógica. Para salir de puertos alemanes y cruzar todo el mar hasta llegar a costas mexicanas, oye, no puede ser. ¿Qué demonios andan haciendo acá los submarinos alemanes si tenían la consigna de atacar a los que estaban cerca de aquellos mares? Allá mero se van hasta Brasil y luego le dan la vuelta y visitan los demás puertos en donde hay jolgorio. Bueno, es que no lo hundieron en México, lo hundieron frente a las costas de Estados Unidos. Ahí está el Potrero del Llano, le queda todavía el rabito de fuera.
y tiene la bandera mexicana. Otro detalle. Hunden barcos mexicanos. ¿Por qué no hunden barcos gringos? Hunden cientos de barcos gringos, por eso entran a la guerra. En las costas. En las costas de Estados Unidos no hubo un solo hundimiento de barcos gringos. Es más, gringos. hubo torpedeo de puertos de Estados Unidos. ¿Cómo no va a haber, hombre? Pues no es cierto. Entraron a la bahía de Nueva York, bueno, y hundieron barcos en la bahía de Nueva York. ¿Cómo no van a entrar? ¿Dónde se metió Estados Unidos cuando cubanos estaban en Granada construyendo un aeropuerto amplio, grande? ¿Dónde se metieron los norteamericanos cuando en Chile un hombre fue derrocado? ¿Dónde se metieron los norteamericanos? En todos los países, en Panamá, en todos los países en que han intervenido. ¿Por qué se afirmó concretamente que ellos estaban enterados de que iban a atacar los japoneses sus bases en Pearl Harbor? En Pearl Harbor. Porque había un sentimiento antiguerra en Estados Unidos. No querían ir a la guerra. Estados Unidos decía que no le interesaba ese conflicto europeo. Pero se entera Estados Unidos que van a atacar Pearl Harbor y dejan que lo ataquen para tener el motivo. Igual el derribamiento de las Torres Gemelas. Eso hizo que todo Estados Unidos apoyara a Bush cuando lanzó su guerra contra Irak y contra Afganistán. Pero es que si te mientan la madre, te enojas, pues si te matan a connacionales, ¿cómo no? Esa es su forma. No me vas a decir que el hundimiento del barco en que propició la guerra en Cuba haya sido un accidente. Se sabe que fue una explosión interna del barco. Pues sí, pero ¿qué causó la explosión? No se ha determinado. No, ¿qué causó la explosión? Una guerra. Ah, bueno, sí. Por supuesto. Además, sí, las sospechas internacionales, no solo de nosotros, sino en Francia hay estudios muy serios acerca de que ellos fueron los que atacaron las Torres Gemelas. ¿Cómo no van a ser capaces de atacar un barco de otro país? Los barcos mexicanos sí fueron hundidos por alemanes. El Potrero del Llano fue atacado por el capitán Reinhard Suchem, que tenía un submarino U-564 tipo 7C. Si los alemanes no hubieran sido, no se hubieran atrevido a decir que México era tan insignificante que ni siquiera se iba a tomar la molestia de protestar. Pero hay otra cosa, esos barcos eran de Alemania y México los decomisa y los incorpora a la flota nacional. Eran de Alemania y de Italia. Todos los alemanes dicen, porque sí ocurre lo que tú dices, se propicia que México sea atacado porque Estados Unidos es el que le dice a México, usa esos barcos que decomisaste, ponles bandera tuya y ponlos a surtirnos de petróleo. Y Alemania advierte, no usen esos barcos, son nuestros. No, si fue todo un incidente detrás de eso. Sí, pero yo nada más calculo la distancia. Salir de las bases europeas que tenían los submarinos alemanes y cruzar todo el mar, totalmente, sin reabastecerse de combustible, es una locura. Ahora, hay que usar la lógica y hemos visto otros conflictos internacionales causados por Estados Unidos en donde llevan toda la ventaja y echan unas mentirotas, armas de destrucción masiva. ¿Dónde estaban, Dios mío? Que nadie pudo comprobar ese que fue el motivo del ataque contra Irak y Afganistán. Pero no hay que subestimar a los alemanes. Los alemanes llegaban hasta el Índico y ahí tuvieron contacto con submarinos japoneses. Llegaban perfectamente, pues el Atlántico no es tan ancho en esa zona. Llegaban, vigilaban las costas de Estados Unidos y hundieron cientos de barcos de Estados Unidos. Por eso crearon el esquema de los convoys para poder atravesar el Atlántico rodeados de
de escoltas, de destroyers, porque era tal el desgaste de las flotas mercantiles de Estados Unidos que tuvieron que adoptar este sistema. Hay muchas películas sobre esto y llegaban a las costas. Sí, pero aplica la lógica. Los gringos no son acusados de malas personas, sino de peores, sí, porque no son tarugos y envuelven en sus conflictos a como les conviene las cosas. Entonces, si iban a enviar submarinos hasta las costas californianas o las costas mexicanas por acá, por el otro lado, para hundir un barquito que les quitaron, cuando su misión era atacar los convoyes, iban 10 barcos cargados de suministros, y en vez de dedicarse a atacar esos 10 y acá 15 y acá 5 barcos que iban con cargamento muy valioso, vienen a hundir un barco mexicano porque era italiano, porque era alemán. Pero no fue en México. Pero además las razones, Mario, le interesaba más a Estados Unidos que México permaneciera como su aliado, se levantara como su aliado, a que corriera el riesgo de que los alemanes nos convencieran de formar parte del grupo de los alemanes. Eso es una posibilidad. Se intentó en la Primera Guerra, pero aún entonces era imposible que México se pusiera del lado de Estados Unidos, porque además Carranza sabía que no había ninguna posibilidad de que eso funcionara. No, y además los barcos mexicanos no fueron hundidos aquí en Veracruz, fueron hundidos frente a Florida en el Atlántico.